Hola, buenos días. Ya vamos a dar por inicio el seminario de gamificación aplicada a las ventas. Denos por favor unos minutos. Hola a todos. Vamos a comentar por iniciar el seminario de gamificación aplicada a las ventas. Según veo, todos me están escuchando bien. Este seminario va a tener una duración aproximadamente entre 20 y 30 minutos y posteriormente vamos a tener un espacio para preguntas, así como el test enfocado a diagnóstico de equipos de ventas que habíamos prometido para los asistentes. Mi nombre es Mateo Folador, soy el CEO de Grupo I33, soy administrador de empresas de la Universidad de AFIT, emprendedor digital en varios proyectos en los cuales hemos usado gamificación y por los cuales terminamos apasionándome por el tema. Soy un apasionado por el estudio del comportamiento humano, neuromarketing y la motivación y llevo trabajando con equipos y fuerzas de ventas más de 12 años. Hoy en día soy el CEO de Grupo I33 y tenemos dos proyectos en los cuales usamos toda la parte de gamificación que se llaman Sales Drive y Colman. ¿Qué es lo que hace Sales Drive? Sales Drive lo que hace y se encarga de mejorar los indicadores de las empresas, específicamente en el área de ventas, mediante el uso de gamificación, Big Data y Learning. Entonces, ¿de qué vamos a estar hablando el día de hoy? Vamos hablando de qué es gamificación, qué es y qué no logra, qué logra, por qué surge, y aquí nos vamos a ir un poquito a la lealtad y los tipos de lealtad, cuáles son los motivadores internos y externos, qué mecánicas de juegos existen, qué tipos de jugadores existen y tipos de recompensas. Y finalmente vamos a hablar un poco de áreas de abuso, ROI y algunos ejemplos. En este momento les acabamos de enviar un pequeño sondeo porque queremos saber un poco de qué tanto saben de qué es gamificación y vemos pues, que ya por lo menos han escuchado de un poco qué es gamificación. Entonces pasemos a ver qué es gamificación. Gamificación es el uso de mecánicas de juego y datos con el objetivo de cambiar un comportamiento enfocado a lograr un objetivo. Hay que entender que muchas veces cuando hablamos, y nos hemos dado cuenta mucho cuando hablamos con clientes, que muchas veces confunden el término juego con gamificación. Si bien gamificación viene de la palabra games, se trata de usar estas mecánicas de juego con el fin de lograr un objetivo. Y ahí se puede aplicar a diferentes áreas, donde lo veremos un poco más adelante, donde ha sido aplicado a áreas desde el área de ventas hasta el área de procesos, aprendizaje, etcétera. Entonces, empecemos por saber qué no es gamificación. Gamificación, primero que todo, no es un juego. Si bien gamificación puede divertir y puede ser divertido para los usuarios y montar esquemas que sean interesantes para ellos y que generen enganche, que generen compromiso y que generen finalmente toda esa motivación que genera la gamificación, hay que entender que gamificación no es un juego. Segundo, no es un concurso aislado. Gamificación no es un concurso que está independiente de los procesos internos de la organización o donde queramos aplicar gamificación, sino que gamificación busca integrarse y que esté alineado con todos los objetivos. Entonces no debe ser algo aislado. Tercero, muchas veces cuando vamos o hablamos con clientes, nos hemos dado cuenta que nos dicen, algunos nos dicen, no, ya estamos haciendo temas de gamificación, donde nos dicen, listo, en gamificación ya estamos usando puntos o medallas o rankings. Hay que entender que gamificación, en muchas organizaciones venimos usando gamificación como por ejemplo lo usaban en el ejército, que los generales estas medallas que recibían, esto es gamificación.
pero son elementos de la gamificación. Entonces, no solamente, montar un programa no solamente se trata de puntos, medallas y rankings, sino que hay temas súper esenciales como son toda la parte con conexión de datos, retroalimentación constante, que son los que finalmente van a hacer que un proceso de gamificación funcione bien. Entonces, si tienes un programa donde estás utilizando puntos, medallas y rankings, estás utilizando elementos de gamificación, pero no propiamente estás haciendo un programa de gamificación bien hecho y que vaya a ser exitoso. Siguiente, también otra cosa que hay que ser claro respecto a gamificación es que gamificación no es un milagro que soluciona problemas de producto o mercado. Si tienes un producto que no funciona bien y que no le resuelve un problema a un cliente, pues finalmente va a ser más difícil que este cliente lo use. Lo mismo el mercado, si no te estás dirigiendo a un mercado adecuado, pues no te va a funcionar bien. Y otra cosa es que gamificación no es solamente una vez. Esto no se trata de una vez llegar y poner y estructurar un proceso de gamificación y dejar de medir. Gamificación se trata de continuamente ir midiendo e ir mejorando. Y eso es lo que hace que un programa finalmente sea exitoso. ¿Qué logra gamificación? Cuando hablamos de procesos, son como dos tipos de indicadores diferentes que tenemos. Entonces tenemos indicadores de procesos y tenemos indicadores de resultados, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos en indicadores de procesos, normalmente, ¿qué logramos? Se logra un aumento de llamadas del 20%, se logra un aumento de oportunidades del 8 al 15% y se logra un aumento de propuestas enviadas hasta el 14%. Hay que entender que en la mayoría del mercado se usan mucho más indicadores de resultados. ¿Cuáles son indicadores de resultados? Hay indicadores, por ejemplo, como son indicadores de ventas, de cierre de ventas. En indicadores de resultados normalmente estamos logrando mejoras entre un 4 y un 14%. Y en indicadores secundarios, como son, por ejemplo, cuando vas a un restaurante y te venden el producto principal y te venden el secundario, que es un agrandado, hemos logrado mejoras hasta de un 42% en esos indicadores secundarios. La mayoría de las organizaciones hoy en día trabajan con indicadores de resultados. Sin embargo, lo ideal no es ver uno del otro, sino es tener una combinación de ambos. Estos son los resultados que logra. Lógicamente va a depender mucho de una organización a otra y va a depender de algunas cosas que son necesarias para que esto funcione bien. Entonces, para entender gamificación tenemos que entender y hay que irnos un poco más atrás y entender de dónde surge. Y entender que gamificación surge con el objetivo de mejorar la lealtad y finalmente mejorar los resultados que las personas tenían, mejorar ese enganche, ese compromiso y esa motivación. Entonces, en la lealtad estamos hablando que inicialmente hubo una parte inicial donde en la fase inicial estamos hablando de lealtad transaccional. En esa lealtad transaccional estamos hablando de donde si yo te doy, tú me das. Básicamente, yo le pago y la persona hace su trabajo, ¿cierto? Cuando pasamos a una fase 2, entonces ya empezamos a hablar de lealtad transaccional, pero además de eso empezamos a involucrar elementos de mercadeo con el fin de comportar. Cuando hablamos de elementos de mercadeo es, por ejemplo, que cuando como aquí estamos hablando de gamificación aplicada a las ventas, estamos hablando de elementos de mercadeo como programas de incentivos, el empleado del mes, el mejor vendedor del mes. Este tipo de cosas son elementos de mercadeo y es a lo que nos referimos. Y finalmente, cuando ya pasamos a una fase 3, empezamos a ver que ya no solamente se trata de un tema transaccional, sino que nos empezamos a involucrar mucho más con toda la parte de motivación, análisis de datos para mejorar esa motivación y gamificación, que es el uso de todas estas mecánicas de juego, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipos de lealtad existen? Cuando vamos a hablar de tipos de lealtad, entonces existe lealtad por inercia. Básicamente estamos hablando de esa persona que está aquí porque es fácil y no encuentra nada mejor, ¿cierto? Después estamos hablando de lealtad del mercenario. Cuando hablamos de la lealtad de mercenario en este contexto, estamos hablando de esos vendedores que están aquí, pero se van, si les pagan un poco más en cualquier otro lugar y les mejoran un poquito las condiciones, se van. Cuando ya después estamos hablando de verdadera lealtad es cuando ya logramos generar una conexión emocional. Cuando se logra generar esa conexión emocional, lo que queremos es que esas personas se comprometan mucho más, estén mucho más motivadas y estén más dispuestas a aprender, a hacer más llamadas, a mejorar los procesos y a mejorarse a sí mismos con el objetivo de lograr ese objetivo. Y ahí estamos hablando de conexión emocional. Y ya el último paso es cuando estamos hablando de lealtad de culto, y es donde yo aquí no solamente tengo esa conexión emocional, sino que además amo y evangelizo. Un ejemplo de esto, claro, es
cuando vemos a estas personas que discuten por qué iPhone es mejor que Android y son súper apasionadas en esto. Lo mismo, digamos, estas personas de Herbalife que tienen su carro, les ponen las calcomanías, que no paran de hablar de Herbalife. Ahí es donde empezamos a hablar de esa lealtad de culto. Gamificación, ¿con qué objetivo se crea? Se crea con el objetivo de mejorar todos estos procesos, con el objetivo de mejorar esa lealtad y finalmente, ¿qué? Mejorar los resultados. Entonces, para entender cuando estamos hablando, cuando ya vimos que la motivación está muy ligada a la lealtad y a generar resultados, entonces ya vamos a ver cuáles son los tipos de motivadores. Entonces, hablamos que primero tenemos motivadores externos, que son los motivadores que en general hemos estado usando, que cuando estamos hablando de cosas, estamos hablando de dinero y premios, ¿cierto? Y después vamos a hablar de los motivadores internos. Cuando hablamos de motivadores internos, empezamos a hablar de 5 principales que son la autonomía, la maestría, el propósito, el progreso y la socialización. Entonces ahora vamos a profundizar. Seguramente de los externos ya tienen mucho conocimiento que son los más usados y ya vamos a hablar un poco de los internos. Entonces, ¿cuáles son los 5 motivadores internos? Autonomía. Autonomía se trata de yo controlo mis decisiones. Pero yo controlar hay que diferenciar muy bien entre yo controlo mis decisiones respecto a yo hago lo que quiero, ¿cierto? Cuando hablamos de yo controlo mis decisiones es que me da la posibilidad de elegir, de yo saber cómo priorizar, de yo poder experimentar con mi método, de yo aportar, ¿cierto? Cuando estamos hablando, después vamos al segundo motivador, vamos a hablar de maestría. Maestría se trata de yo mejor, pero para yo mejorar yo tengo que tener una retroalimentación constante, porque la retroalimentación constante es lo que me permite saber yo cómo voy mejorando, de yo volverme mejor en lo que hago. En este caso, mejor en el área de ventas, en lograr mejores resultados en mis procesos o mejores resultados finales, ¿cierto? Pero para esto es súper importante la parte de retroalimentación y ahorita lo vamos a ver en las mecánicas. Después es el propósito. Yo hago la diferencia y participo en algo mayor. Yo le puedo decir a una persona, vamos a construir aquí un muro de ladrillos, o yo le puedo decir, vamos a construir un muro de ladrillos donde aquí va a vivir la princesa de todo el reino. Son 2 propósitos totalmente diferentes de la forma como lo decimos, sin embargo, la forma como la persona lo está percibiendo es totalmente diferente y aquí es donde estamos diciendo el por qué. Y ese por qué es lo que logra generar esas conexiones emocionales más grandes. Finalmente, después tenemos el proceso, el progreso. Entonces, yo logro mi deseo de ver mis resultados de progreso frente a mi maestría y mi propósito. Es decir, yo cómo voy respecto a mi maestría es cómo voy mejorando y segundo, cómo voy logrando ese propósito, ¿cierto? Cuando estamos logrando ese propósito, que finalmente es la forma como lo comunicamos. ¿Cómo voy yo construyendo esa pared que va a construir finalmente este castillo para la princesa de todo el reino? Y finalmente la socialización. No es lo mismo cuando yo sé algo a cuando ya todos lo saben. Y esto lo que dice es yo cómo me conecto con todas las personas. Cuando tenemos equipos donde les tenemos una muy buena compensación, donde tenemos planes de incentivos, donde tenemos planes de recompensas, comisiones, etc. Sin embargo, no vemos que estén logrando buenos resultados y los vemos desmotivados. Finalmente lo que me pasó a mí en ese caso es que yo estoy teniendo esos motivadores internos, los descuidé. Entonces, entonces miremos cómo las mecánicas de juego nos empiezan a ayudar a mejorar todos estos motivadores internos. Entonces, primero hablemos de mecánicas. Estamos hablando, una mecánica muy conocida son los puntos. Básicamente lo que estamos definiendo aquí es una moneda. Yo puedo tener una moneda o varios tipos de moneda dentro de mi programa. No solamente los puntos son puntos que son redimibles, sino que también son puntos que pueden simbolizar solamente experiencia y estatus. Otra mecánica que tenemos son las medallas. Hay que aclarar que estas mecánicas de juego son las mecánicas que vamos a usar para influir ese comportamiento. En caso que tengan preguntas, las pueden ir haciendo y al final vamos a tener un tiempo donde vamos a poder irlas respondiendo. Entonces, en estas medallas tenemos medallas temporales y medallas permanentes. ¿Cuál es la diferencia? Las medallas temporales son medallas que yo gano una vez y las pierdo. Un ejemplo de esto podría ser, por ejemplo, el mejor vendedor de la semana. Entonces él va a tener esa medalla donde va a tener ese reconocimiento, pero después lo va a perder. Pero también puedo tener medallas que sean temporales y que perduren más en el tiempo. Entonces, por ejemplo, cuando un vendedor se vuelve nivel oro y el nivel oro le da la posibilidad de recibir una mejor compensación, entonces ahí va a poder tener otra mecánica diferente. Y medallas permanentes puede ser, por ejemplo, cuando estamos hablando de medallas en términos de las capacitaciones. Cuando una persona ya pasa a cierto nivel de capacitación, entonces, por ejemplo, que pase de novato a experto,
por ejemplo, este podría ser un caso de una medalla permanente. Después tenemos estatus. El estatus es un símbolo donde le decimos, bueno, usted es estatus tal, donde se puede aplicar como nivel oro, nivel bronce, plata y oro, y se puede combinar con las medallas. Después tenemos los niveles, que los niveles pueden ser progresivos, ¿cierto? Tenemos competencias múltiples y las competencias son las que nos van a agrupar todas las cosas. Entonces yo puedo tener una competencia o varias competencias. Entonces en ese caso, de acuerdo a los objetivos de lo que yo necesite dentro de la organización. Barras de progreso. Las barras de progreso lo que muestran es cuánto me falta. Son estas barras que se van completando. Entonces lo que me va a mostrar es cuánto me falta. Y hay una cosa muy interesante respecto a esto, y es que hay varios estudios que muestran que cuando a las personas les mostramos cuánto le falta, les podemos mostrar cuánto le falta o cuánto llevan. Cuando les mostramos cuánto le falta, los resultados normalmente logran ser entre un 3 a un 5% mejores. Después viene la narrativa. La narrativa es la historia que conectamos con esto. No es lo mismo yo montar un concurso en donde en la narrativa simplemente voy a tener un ranking, a yo montar una narrativa donde la persona pasa de ser una persona común y corriente a se vuelve el héroe de las ventas, o donde si, por ejemplo, tuviéramos una narrativa por ejemplo, una carrera de motos, entonces yo paso de ser un corredor novato a pasar a ser la leyenda del motociclismo. Y entonces toda la narrativa y toda la comunicación que vamos a tener dentro de la plataforma o dentro de nuestro programa de gamificación va a ser en torno a este tema de la narrativa de la leyenda de motos, de competencia de motos y así sucesivamente. Otra de las mecánicas que es súper importante es todo el tema de retroalimentación rápida. Básicamente, háganse cuenta que van en una autopista a 200 kilómetros por hora y cierran los ojos y los cierran y los abren y los cierran y los abren. ¿Qué pasa? ¿Qué va a pasar muy fácilmente? Se van a terminar chocando. Cuando yo constantemente a un vendedor le voy dando retroalimentación constante y rápida de cómo va, finalmente lo que va a pasar es que esa persona puede saber en ese curso cómo corregirlo y va a poder tomar decisiones y va a poder hacerle mejor seguimiento. ¿Qué hemos visto nosotros? Hemos visto que entre la retroalimentación es más frecuente, mejores son los resultados. Y por último tenemos la transparencia y es, yo sé cuáles son las reglas, bueno, tenemos la transparencia, es que yo sé cuáles son las reglas que dictaminan este escenario completo de gamificación. Y finalmente tenemos las metas claras. Cuando una persona sabe cuál es su meta clara y se le estoy mostrando y le voy mostrando con todos los otros elementos, con barras, con puntos, con todo este feedback constante, retroalimentación constante, lo que va a pasar es que la persona va a saber qué es lo que tiene que hacer para lograr los objetivos. Pero entonces hay que entender que con todas estas mecánicas, en general, ¿qué pasa? Pasa que cuando hemos estructurado algunos elementos de gamificación, por ejemplo, cuando hacemos un concurso de ventas, estamos usando ciertos elementos de gamificación, estamos usando las ventas, un ranking y posiblemente unos puntos o simplemente los resultados. Pero existen diferentes tipos de jugadores. Hoy en día se han definido 4 tipos de jugadores, donde los primeros jugadores de los que vamos a hablar son los killers. ¿Quién es este tipo de jugador? Es la persona ese tipo de personaje que no le importa ganar, que le importa ganar independientemente de que el otro pierda. Esta persona, ¿por qué se va a ver muy motivada? ¿Por qué mecánica? Por la mecánica de los rankings, porque es donde ante todos se está mostrando cómo va y se está mostrando comparado con las otras personas. Y en general hay una cosa que pasa en el segmento de ventas y es que terminamos asociando que la mayoría de los vendedores o los vendedores buenos son este tipo de vendedores, que les importa ganar independientemente de, que lo único que les importa es ganar independientemente de quién pierde, ¿cierto? Sin embargo, dentro de todos los usuarios, solamente el 10% de las personas tienen esta tendencia. El resto pertenecen a otras categorías. Hay que entender algo respecto a los tipos de jugadores y es que no significa que una persona sea un tipo de jugador u otro. Simplemente siempre tiene una tendencia más marcada, pero tiene de todas las otras. El segundo tipo de jugador que estamos hablando del socializer. El socializer, ¿qué es lo que busca? Busca el reconocimiento social. Esta es la razón. La mayoría de las personas en general tienen una tendencia de socializer. Esta es la razón por la cual las redes sociales son tan exitosas. Lo que yo estoy mostrando es, yo como socializer, lo que me interesa es que las otras personas vean yo qué estoy logrando, ¿cierto? Entonces, para esas personas, ¿qué va a ser súper importante? Un feed, el reconocimiento social, y va a ser importante un muro tipo Facebook en donde se van mostrando los diferentes logros que todos van alcanzando, ¿cierto? Después tenemos los achievers. A los achievers lo que les importa es lograr cosas. Ni siquiera tanto ganarle al otro, sino ellos poder tener un logro. ¿Cómo van respecto a sí mismos? ¿Qué están logrando? Para ellos, ¿qué va a ser súper importante? Los puntos, las barras de progreso y las medallas.
Y finalmente tenemos los explorers. Los explorers lo que les interesa es ir descubriendo cosas. Les interesa descubrir qué hay de nuevo en el juego, qué sorpresas hay, qué cambios hubo, este tipo de cosas. Para ellos, ¿qué finalmente los va a motivar mucho más? Las medallas sorpresa y avatars, ¿cierto? Es súper importante entender que cuando vamos a diseñar una mecánica de gamificación, si no estamos considerando mecánicas que consideren a los diferentes tipos de jugadores, lo que va a pasar son esos concursos en donde lo que termina pasando es que algunas personas se terminan desenganchando. Y, y esa es la razón por la cual muchos concursos no funcionan. O lo que termina pasando es que los killers, que son los que les interesa quedar de primero siempre, solamente consideramos mecánicas para los primeros, pero no consideramos mecánicas para esos segundos, terceros, los octavos, novenos, etcétera. Bueno, ¿en qué áreas se está usando gamificación hoy en día? Se está usando en ventas. Básicamente lo que se está haciendo es gamificando concursos. Se está usando en toda la parte de aprendizaje y capacitación, en donde básicamente es para mostrarle ese progreso, incentivarlo a que vaya mejorando y vaya viendo cómo va logrando y que esto se vuelva también un tema de reconocimiento social ante las otras personas, ¿cierto? Que no solamente, bueno, yo qué estoy logrando, sino que todos lo sepan. En la parte de servicio al cliente, midiendo todo lo que es la calidad, call centers a nivel de matriz de calidad eh, y con servicio al cliente de cómo vamos. Toda la parte de colaboración, lograr proyectos colaborativos. Y finalmente ante consumidor final, que es donde más, digamos, que se ha usado, pero que es, por ejemplo, digamos, todos los programas, un programa, por ejemplo, como Life Miles, en donde eres nivel platino, te dan millas, este tipo de cosas, te dan niveles, este tipo de cosas, por ejemplo, en Foursquare, en redes sociales, ahí se usa mucho a nivel de consumidor final. Pero entonces, una cosa que es súper importante al entender es gamificación y es, listo, ¿de dónde sale el ROI? Entonces, por un lado, de la mejora en cumplimiento de los procesos, ¿cierto? Es súper importante que siempre cuando estamos estructurando un programa de gamificación involucremos todo lo que son temas de procesos, porque sobre todo los procesos son las cosas más accionables. Yo puedo controlar cuántas llamadas hago, cuántas propuestas, ¿cierto? Finalmente, mejora de resultados cuando estamos hablando ya en términos de ventas. Y a las personas estar más enganchadas con todo este proceso, entonces empieza a mejorar la motivación y esto hace que disminuya la rotación y disminuya el ausentismo, ¿cierto? Y aquí es de donde sale el rollo. Vamos a hablar entonces ahora de tipos de recompensas, ¿cierto? Entonces estamos hablando que existen 4 tipos de recompensa, porque toda la parte de gamificación está atada a cuáles son las recompensas. Cuando hablamos de, sean recompensas emocionales o recompensas a nivel de cosas como tal. Entonces tenemos recompensas que son de estatus, que es todo el tema de reconocimiento social. Tenemos recompensas que son de acceso, y es normalmente tener acceso a cosas que no tengo. Ejemplo, cuando estamos hablando de estatus, entonces estamos hablando de todas estas medallas, este tipo de cosas. De acceso, ¿cuáles son los premios que estamos hablando? Estamos hablando de tener acceso a un parqueadero más cerca, o por ejemplo, tener acceso a tener un coaching con una persona específica, o tener acceso a un premio donde es una comida con el gerente de la empresa, ese tipo de cosas. Después estamos hablando de poder, y poder es yo poder personalizar. Entonces, cuando ya estamos hablando, por ejemplo, de esto, entonces estamos hablando de un avatar donde yo le puedo ir comprando accesorios y lo puedo ir mejorando y todos van a ver cómo lo voy mejorando. Y finalmente estamos hablando de cosas, que son premios y dinero. Entonces, hay que expandir un poco el concepto de recompensas. En el eje X tenemos todo lo que son recompensas transaccionales y el eje Y tenemos recompensas emocionales. Entonces, inicialmente, pues digamos, estamos hablando mucho de dinero, después empezamos a montar programas con mercancía, después empezamos a trabajar como todo lo que eran temas de experiencias, donde incluimos el tema de viajes, pero después todas estas cosas generan ciertos cambios de comportamiento de corto plazo, pero en la parte motivacional se empiezan a quedar cortos. Entonces aquí es donde empezamos a involucrar otros elementos y ahí es donde en gamificación empezamos a tener cierto tipo, podemos involucrar cierto tipo de premios a partir de esos conceptos. Entonces, por ejemplo, el mejor vendedor de la semana se gana una medalla y con esa medalla tiene acceso a parquear en un parqueadero más cerca a la entrada. O ese tipo de cosas, ¿cierto? O, por ejemplo, digamos en call center, uno de los premios que se están haciendo es poder decidir, y es decir, los que mejor resulten en un proceso, que les dan la posibilidad de escoger qué turno
qué turno quieren elegir. Entonces, como vamos, estamos viendo, esto es una recompensa que se va más hacia el lado emocional. Entonces, ¿cómo funciona? ¿Y de dónde viene este rollo? Normalmente tenemos los equipos de ventas, entonces tenemos equipos, si vamos a distribuir el equipo, entonces tenemos una parte del equipo que está en la parte baja, que tiene, estamos hablando entre un 10 y un 15% de los vendedores. Tenemos unos vendedores en un rendimiento medio, estamos hablando entre un 60 y un 70%. Y tenemos unos en un rendimiento alto, donde estamos hablando entre un 15 y un 20%. Estas cifras pueden variar de organización, ¿no?, y a organización entre un 5 y un 10%. Y normalmente están, como está en la línea roja, ¿cierto? Serían los puntos que están logrando ellos, y lo que logra gamificación es mejorar ese 60% y desplazarlo más hacia la derecha. En general, en los top performers logramos mejoras, pero no se logran mejoras tan altas. En ese centro, que es la gran masa de los vendedores, es donde se logran y donde se genera la mayoría del rollo, ¿cierto? Entonces, ahora veamos cómo lo estamos haciendo hoy en día y casos de aplicación a nivel de gamificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros nos enfocamos en medir, en trabajar en tres áreas, que es el comportamiento, es qué tiene que hacer la persona, ¿cierto? Que es todo lo hacemos, entonces le ponemos cuáles son esos indicadores claves: hacer tantas llamadas, realizar tantos seguimientos, realizar tantos cierres, cumplir tanto número de ventas. Después viene toda la actitud, y lo que hacemos acá es que hacemos todo un tema de encuestas anónimas y monitoreo para saber cómo mejorar más el programa, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta que el problema es una relación con un jefe, entonces sabemos que eso es lo que tenemos que ir a corregir. Y finalmente toda la parte de mejorar el aprendizaje, que es mejorar la habilidad mediante temas de e-learning. Entonces, vamos a verlo aplicado a las ventas. Entonces, básicamente lo que hacemos es que creamos una narrativa en donde empezamos y cogemos a los vendedores y les contamos: venga, usted ya no va a pasar de ser una persona común y corriente, y finalmente se va a convertir en un héroe. Y en la medida que va mejorando, va viendo un avatar cómo le va cambiando. Cada vez que venden, ganan kilómetros, o cualquier, que puede ser kilómetros en el espacio del héroe, o también pueden ser poderes, como lo queramos nombrar. Esa es la moneda que vamos a usar. Y finalmente comienzan como novatos y se convierten en leyendas, ¿cierto? Entonces esa es la narrativa que empezamos, con lo que empezamos a explicar a los vendedores. Después, entonces, lo que hacemos es que definimos KPIs trimestral, KPIs del mes, trimestre y semestre, y lo ponemos en diferentes tiempos. Cada KPI tiene un peso, y lo que hacemos es que integramos todos los equipos y zonas. Entonces puedes tener diferentes zonas. Entonces, por ejemplo, tal zona vende determinados productos y tal zona vende determinados productos, y lo que vamos a hacer es que vamos a integrar todos esos KPIs para poner a competir a todos los vendedores. Finalmente lo empezamos a trabajar en diferentes periodos. Entonces vamos a poder darle diferentes indicadores en diferentes periodos para poder generar diferentes dinámicas de competencia. Y lo otro es que todos saben lo que tienen que hacer. Este es un ejemplo de la interfaz de una de las interfaces que tenemos nosotros, donde ellos pueden ver cada uno de sus objetivos, cómo está y cómo van con el cumplimiento. Y bueno, ya van viendo cuál es su posición y diferentes cosas de acuerdo a las mecánicas que quiera establecerse para el cliente. Y finalmente todo un tema de rankings. Hay múltiples formas de visualización. Entonces, las personas lo van a poder ver desde televisión, web, aplicación móvil, de acuerdo a cómo esté distribuido el equipo. Si tengo un equipo que está distribuido en calle todo el tiempo, va a ser más importante aplicación móvil. Pero si tengo, por ejemplo, digamos, estamos hablando de un equipo que está haciendo televentas o telemarketing, va a ser más importante las pantallas de televisión, donde se vayan mostrando todas las actualizaciones cada vez que alguien vende algo, cada vez que alguien gana de nivel, y que se vayan mostrando todos los corredores destacados, ¿cierto? Entonces, esto se va a acomodar de acuerdo a cada uno de los clientes. Después tenemos toda la parte de medallas y reconocimiento social. Entonces tenemos un ranking, un muro social donde las personas van a ver cómo van, ¿cierto? Y las medallas donde puedo crear diferentes tipos de llamadas. Diferentes tipos de llamadas, donde podemos tener medallas del mejor del mes, mejor de la semana, superación personal. Entonces lo que vamos a hacer es empezar a entregar otros modelos de recompensa de acuerdo a lo que necesite la organización. En general, ¿qué recomendamos nosotros? Tengo un concurso grande de todo el año, que las empresas en el área de ventas en general ya están haciendo una convención o este tipo, y empieza a tener concursos parciales, mini concursos de 3 meses, pero también que tengan como pequeñas válidas cada semana, donde las personas puedan tener la oportunidad. Entonces, de esta manera, el vendedor, que normalmente no queda de primero, puede tener la oportunidad de ganar en las semanas, y va teniendo reconocimiento según lo que va haciendo. Pero también tenga en cuenta los que mejor
los que logran un mejor desempeño respecto a sí mismos, por ejemplo. Entonces, todas estas son cosas que estamos teniendo, que se deben tener en cuenta. Que es súper importante, tener un concurso base y después tener todo lo que son aceleradores. ¿Qué son los aceleradores? Los aceleradores son los que nos permiten empezar a hacer esos cambios. Como les decía, esto no es algo que se hace fijo, sino que es un proceso. Y lo que vamos haciendo es que podemos empezar a crear aceleradores para lanzamientos, para productos quedados o zonas quedadas. Ejemplo, tengo que la zona noroccidental está muy quedada, voy y creo un concurso solamente para esa zona, o inclusive puedo crear un concurso solamente para ciertos vendedores. Entonces aquí es donde empezamos a hacer cosas mucho más avanzadas. Lo otro que tenemos es todo un tema de informes en tiempo real, informes en línea, donde podemos ver cómo van, podemos ver los informes de cumplimiento y finalmente todo un tema de rankings de cómo va el equipo para saber qué decisiones tengo que tomar. ¿Cuáles son las claves para que funcione gamificación? Información actualizada. Entre más actualizada está la información, hay con clientes que hemos empezado donde nos actualizaban la información una vez a la semana, hoy en día le están actualizando cada 4 horas y los resultados han sido mucho mejores. Medición constante es ver cómo va, qué está funcionando y qué no está funcionando, cuáles mecánicas están generando mejores comportamientos. Combinación de motivadores internos y externos. Como les decía, cuando hablamos ahora de los motivadores, no significa que el dinero es esencial, ¿cierto? Los motivadores externos ya son un deben estar, pero cuando empezamos a involucrar motivadores internos, logramos cambios que potencializan mucho más eso que ya estamos haciendo. Y finalmente, las sorpresas. Lo que hace que sea clave y por qué es importante toda la parte de información actualizada es que esa información actualizada nos permite por ejemplo, digamos, si tuviéramos Facebook, si Facebook siempre tuviera la misma información, eh, si Facebook tuviera la misma información, siempre presentaríamos solamente una vez. Entonces, muchas veces vamos donde clientes y nos dicen cuál es el enganche de este tipo de producto. Nosotros hay con clientes que tenemos un enganche del 96%. Es decir, 96% de las personas están entrando constantemente a revisar. ¿Pero de qué depende? Depende de que haya información nueva. Yo no voy a entrar a ver la misma información siempre, no tiene ningún sentido. Entonces, por eso es súper importante la información actualizada. Hay un tema ahí que es súper claro y es que esto, si bien la tecnología, y ya venimos utilizando la tecnología, si bien ya se vienen utilizando algunas mecánicas de gamificación en concursos de venta, yo puedo ir a estructurar un concurso muy simple, con herramientas simples, no tiene que ser con una plataforma tan avanzada como la de nosotros. La de nosotros permite hacer muchas más cosas y genera muchos más resultados. Pero eso también lo pueden hacer ustedes mismos. Si es con un archivo de Google Drive, establecer metas claras, definir premios por cumplimiento, cosas y temas emocionales, define medallas y cómo es el progreso, y finalmente hacer un tema de actualización diaria, ¿cierto? Y eso es como la parte clave de la combinación de lo que es gamificación con todo esto. Y finalmente, ¿cuáles son las reglas de los premios? Bueno, aquí les vamos, pues primero que todo, muchas gracias por tomarse el tiempo de escucharnos. Tenemos unos próximos webinars programados y quisiéramos saber como la opinión, cuáles les interesaría más. Si tienen preguntas acerca de gamificación, las pueden hacer en el chat y vamos a ir respondiendo como una pregunta, una y una. Eh, o si no, si tienen de todas formas alguna otra duda que quieran saber acerca de gamificación, pues todos los correos que me llegan a mí yo los respondo, me pueden escribir a mateo@grupoy33. Y finalmente, les habíamos prometido a las personas que participaran en este webinar un diagnóstico para el equipo de ventas. Básicamente este es un diagnóstico que hemos estado utilizando con las empresas, pues que nosotros lo comercializamos. Se trata de 3 preguntas que están en diferentes áreas donde podemos saber cómo están, qué recursos tienen los vendedores, si creen, cómo creen que están de recursos, reconocimiento, retroalimentación, comunicación y claridad de metas. No se basa en un modelo de promedio, es decir, no estamos haciendo un modelo de promedio de la respuesta, sino que se basa en un modelo de Net Promoter Score con un algoritmo que hemos diseñado y ya hemos perfeccionado y nos ha funcionado pues bastante bien para encontrar qué es lo que está pasando con nuestro equipo de ventas y por qué no está funcionando mucho mejor. El hecho de que un equipo no esté funcionando, esté funcionando no significa que no pueda funcionar mucho mejor, ¿cierto? Finalmente, te permite identificar si los problemas son de percepción o si los problemas son reales, identificar qué problemas hay con los jefes, ¿cierto? Adicionalmente, entender si hay diferentes zonas, poder entender funcionamiento por zonas, líneas o líderes. Esto es un test que normalmente
puede estar valiendo entre $200 pues, dependiendo de la organización, llega a estar hasta los $3.000. Entonces, pues es interesante pues para los que lo quieran hacer. Aquí este es el link donde lo pueden ver. Y ahora pasemos como a las preguntas, en caso para ver qué preguntas tienen, para tengan algunas preguntas. Bueno, al final de este webinar vamos a hacerles llegar la presentación y la grabación del webinar. Los dos se los vamos a hacer llegar. Entonces, pues no se preocupen que al final del webinar, entre hoy y al final del día, tendrán la presentación. Esto está centrado solamente a multiple levers, nos pregunta Camilo Rojas. Camilo, no sé si nos podrías ampliar un poquito más la pregunta para entenderte bien. Ok, listo. ¿Cómo se pueden aplicar estrategias de gamificación al marketing digital? Bueno, esto sale un poquito del tema de enfocado al área de ventas, pero bueno, ¿cómo se puede aplicar al marketing digital? Gamificación se ve mucho aplicado a todo lo que es mejoras de engagement dentro de comunidades, dentro de comunidades o eh, a mejorar el engagement. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Por ejemplo, digamos nosotros, parte de lo que hemos hecho, tuvimos un sitio de recetas donde generamos un concurso donde las personas, en la medida que iban contribuyendo y subiendo recetas, iban ganando puntos, medallas y reconocimiento. Entonces existen unas personas que están muy interesadas por estos temas de reconocimiento. Entonces, ¿qué se puede hacer para esto? Sobre todo para temas, y cuando ya empiezas a involucrar todo el tema de seguimiento, de darle esas medallas, empezar a generar que las personas contribuyan cada vez más y más y más. En ese caso, ¿qué logramos hacer? Logramos una mejora en participación como del 37% y un aumento de la cantidad de contenidos que ponía cada usuario por 5 veces. Finalmente, lo otro que les quería preguntar era a qué otra hora les parecería bueno que pudiéramos hacer el webinar. Eh, si nos pueden ayudar a ver si esta hora les parece bien o qué otra hora les puede interesar. En caso de que tengan más preguntas, pues nos cuentan. Y bueno, en vista de que no hay más preguntas, entonces pues damos por terminado el webinar de hoy. Eh, ok. Nos pregunta Francisco, los concursos se han manejado desde hace mucho tiempo para el área de ventas. ¿En qué se diferencia el sistema que nosotros proponemos? Listo. Entonces, la diferencia de lo que nosotros proponemos es que en general los concursos que se hacían hasta el día de hoy manejaba, al no tener tanta tecnología, no permitían manejar tantas dimensiones. Entonces, eso es por un lado. Y segundo, es todo el modelo de retroalimentación, que es lo que nosotros hacemos. Entonces, estamos creando modelos de retroalimentación donde las personas van ganando medallas. Y además de eso, al tener todos estos dispositivos digitales, no solamente se trata de donde yo me gano esa medalla, sino que además de eso, todos están sabiendo que yo me voy ganando esta medalla. Y la otra gran diferencia que tenemos es que nosotros mejoramos todo el tema de comunicación. Las personas saben en qué están, en qué punto están, qué deben hacer, ¿cierto? Y toda esa parte de comunicación, digamos, si logramos conectarnos con los datos de la empresa en línea, logramos que esa mejora esté constantemente, que esa mejora sea mucho mayor, ¿cierto? Porque las personas al estar verificando mucho más, saben mucho más cómo van, ¿cierto? Eh, ¿Cómo logran ustedes saber cuáles son los premios, accesos o recompensas que de verdad motivan a la fuerza comercial? Bueno, ahí hacemos dos procesos, esto me lo preguntó Iván Castillo. Hacemos dos cosas. Una de las cosas que hacemos es comenzar por, por hacer una encuesta inicial, es como este diagnóstico inicial que les planteamos a ustedes para ver inicialmente en qué punto está la organización. Y esto pues, lo recomendamos independientemente de con quién lo hagan o que vayan a montar un esquema independiente. Siempre empiecen por saber qué es lo que les interesa a ellos. Esto con qué se hace y con qué nos funciona muy bien, con toda la parte de encuestas anónimas. Es con lo que mejor nos ha funcionado. Pero después hay una cosa que se hace y es, como yo contaba al principio, esto se trata de un proceso, no se trata de montarlo una vez y después dejarlo ahí. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Montamos este concurso, pero además de eso estamos verificando cuáles son las dinámicas que cuando las montamos generan mejor respuesta. Con esto que hacemos, tenemos todo un análisis de cuando se hace una actividad,
qué es lo que mejor, qué es lo que más mejora y en qué momento se hace, y en base a eso se empieza uno a concentrar en lo que más está funcionando. Entonces, si bien ya tenemos como un modelo ya definido que ya nos ha funcionado con otros clientes, sí hacemos muchos procesos de experimentación y va a poder cambiar eh, de uno a otro. Nos pregunta Sandra González, ¿cómo realizar una estrategia de gamificación donde tienes un equipo de ventas con varias generaciones? Generación X y millennials, o hay que hacer estrategias diferentes. Ok, hay que entender que la diferencia de los millennials, o sea, la diferencia de los millennials tienen un gran tema de cómo, un gran problema en temas de motivación, ¿cierto? Y es que ellos siempre son una generación que creció con modelos diferentes y está acostumbrada a recibir información constantemente, ¿cierto? Entonces, primero que todo, para resolver la primera parte, se pueden integrar los dos, ¿cierto? Es decir, puedes tener mecánicas para millennials y, no y generación X. Entonces, en ese caso no importa. Lo que sí es muy importante es ver de esas mecánicas de juego cuáles van a funcionar más con unos que con otros. ¿Qué es lo que les va a interesar mucho a los millennials? Que la información esté muy en línea, porque ellos están muy acostumbrados a ese feedback constante de información y esa retroalimentación constante. Cuando un millennial está acostumbrado, pues una generación X le tocó todo ese avance de la tecnología y después empezaron las redes sociales. Un millennial cuando llegó ya las redes sociales ya no era solamente poner un post, sino mandar fotos, historias, videos cortos que se autodestruyen y este tipo de cosas. Entonces, hay que tener en cuenta, sobre todo lo que es muy importante es definir cuáles son esas mecánicas que le van a funcionar un poco más a los millennials y lo más importante va a ser la retroalimentación. Y el otro que hay que tener muy en cuenta para el tema de los millennials es la parte de los premios y las recompensas, porque ese segmento está mucho más interesado en toda la parte de experiencias que en la parte que en la parte de recompensas en dinero muchas veces. Y lo otro, digamos, toda la parte, digamos, de recompensas en términos de acceso o poder. ¿Qué estamos hablando ahí? Compensaciones como temas horarios flexibles, poder definir a qué canal se quieren enfocar, este tipo de cosas. Pero hay que entender que finalmente al considerar esos cuatro diferentes tipos de usuarios estás cobijando, esto viene a partir de la psicología de los intereses individuales de cada uno. Entonces, sí, estructuras, por eso era que decíamos al principio del webinar que no se trata solamente de puntos, medallas y rankings, sino que esto se trata de tener toda una metodología en donde yo estoy estructurando diferentes mecánicas y voy midiendo y voy mejorando. Entonces, estos son todo el concepto de mejoras marginales, ¿cierto? Cuando logro, ¿cómo funciona? Cuando se estructuran mecánicas de gamificación, entonces logramos mejorar, lo que sé, un 8%. Pero si además de eso yo estoy haciendo preguntas y sabiendo cómo está el engagement del equipo constantemente y por qué no está funcionando, entonces, y logro hacer esas mejoras, voy a mejorar otro 20% respecto a ese inicial. Después, si esto lo conecto con e-learning, lo vas a mejorar aún más. Entonces, todo es ese concepto de mejoras marginales. Con los millennials que sí hay que tener muy en cuenta es toda la parte de recompensas. Y como te decía, el tema el tema, ok, como te decía, como decía, el tema de las recompensas. Bueno, aquí nos preguntan que no entienden cómo es el tema de Google Drive. Cuando nos referíamos a que lo pueden hacer ustedes mismos, es decir, que no necesitan una plataforma como la de nosotros para montar un esquema, un esquema de gamificación básico, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que pueden hacer es tomar Google Drive como el punto de centralización de la información, donde se pondría cada uno de los usuarios y pones las metas claras de cada uno de los usuarios. Se definen los premios de los cumplimientos que se van a ganar por estas cosas, se definen las medallas y cómo es ese progreso. Y finalmente, hay hay una actualización diaria dentro de ese Google Drive. La ventaja de lo que te permite Google Drive es que todo el mundo va a poder estar conectado al mismo tiempo y todos van a estar viendo lo mismo. Y eso es una de las partes claves de lo que hace la plataforma de nosotros. Nosotros básicamente lo que hacemos es mejorar toda la parte de comunicación, mejorar toda la parte de retroalimentación y toda la parte de reconocimiento y recompensas, ¿cierto? Y eso es lo que hacemos nosotros con gamificación. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por el tiempo de ustedes y los estaremos invitando a nuestro próximo webinar. En caso de que tengan dudas de cómo acceder
al diagnóstico de ventas, también me pueden escribir a mí. Muchas gracias.